El gato pirata y el ratón valiente. Había una vez, en un lejano mar azul, un gato pirata conocido como Capitán Bigotes. Capitán Bigotes era famoso por su valentía y su gran sombrero con una pluma roja. Navegaba en su barco, el Garra de Oro, en busca de tesoros escondidos. Un día, mientras navegaba por aguas tranquilas, escuchó un ruido extraño. ¿Qué será eso? Se preguntó. Al acercarse a la bodega del barco, encontró a un pequeño ratón. El ratón estaba temblando de miedo. ¿Qué haces aquí, pequeño? Preguntó Capitán Bigotes con una voz grave pero amable. Me escondí en tu barco porque quería vivir una aventura. Respondió el ratón con una voz temblorosa. Capitán Bigotes pensó por un momento y luego sonriendo. Muy bien, pequeño. Puedes quedarte, pero debes ser valiente y ayudarme a encontrar el tesoro más buscado en esta vida. El ratón movió la cabeza con entusiasmo. Juntos, navegaron hacia una isla misteriosa que aparecía en el mapa del Capitán Bigotes. La isla estaba rodeada de peligros, tiburones, olas gigantes y una espesa niebla. No te preocupes, pequeño. Juntos podemos superar cualquier obstáculo, dijo el Capitán Bigotes. Al llegar a la isla, encontraron una cueva oscura. El tesoro debe estar ahí dentro, dijo el Capitán Bigotes. Pero la cueva estaba custodiada por un enorme cangrejo. No podemos pasar, exclamó el ratón. Sí podemos. Dijo el Capitán Bigotes. Solo necesitamos un plan. El ratón tuvo una idea. Podemos distraer al cangrejo con algo de comida. Capitán Bigotes sacó un pedazo de queso de su bolsa. Lo lanzaron lejos de la entrada de la cueva, y el cangrejo corrió tras él. Aprovechando la oportunidad, entraron rápidamente en la cueva. Dentro, encontraron un cofre lleno de semillas y granos nunca vistos. Lo logramos, gritó el ratón. Sí, pero recuerda, el verdadero tesoro es la amistad y el valor que mostramos hoy, dijo el Capitán Bigotes con una sonrisa. Regresaron al barco con el cofre y navegaron de vuelta a casa. Un día, mientras navegaban por un mar tranquilo, vieron una isla que no estaba en el mapa. ¿Qué será eso? Se preguntó el ratón. Vamos a investigar, dijo el Capitán Bigotes. Al acercarse a la isla, vieron que estaba llena de árboles frutales y flores de colores brillantes. Decidieron desembarcar y explorar. Mientras caminaban por la isla, encontraron un grupo de animales que parecían estar en problemas. Por favor, ayúdenos. Gritó un conejo. Un grupo de piratas malvados ha robado nuestras provisiones y nos ha dejado sin comida. Capitán Bigotes y el ratón valiente decidieron ayudar. No se preocupen, recuperaremos sus provisiones, dijo el Capitán Bigotes. Siguieron las huellas de los piratas malvados hasta una cueva en el otro lado de la isla. Debemos ser cuidadosos, dijo el ratón. Sí, pero no podemos dejar que esos piratas se salgan con la suya, respondió el Capitán Bigotes. Entraron sigilosamente en la cueva y vieron a los piratas malvados celebrando con las provisiones robadas. Ahí están, susurró el ratón. Tenemos que distraerlos, dijo el Capitán Bigotes. Voy a crear una distracción y tú recuperas las provisiones. El ratón se escondió detrás de unas rocas. Capitán Bigotes salió de su escondite y comenzó a hacer ruido, atrayendo la atención de los piratas. Oigan, piratas, dejen esas provisiones en paz. Soy el Capitán Bigotes, y no permitiré que roben a esos animales indefensos, dijo el Capitán Bigotes. Mientras los piratas estaban distraídos, el ratón valiente se deslizó hacia las provisiones y comenzó a llevarlas de vuelta a la entrada de la cueva. Uno por uno, logró recuperar todos los sacos de comida. Capitán Bigotes corrió hacia la entrada de la cueva, y juntos, él y el ratón bloquearon la entrada con una gran roca, atrapando a los piratas dentro. Lo logramos, exclamó el ratón. Sí, y ahora debemos devolver estas provisiones a sus dueños, dijo el Capitán Bigotes. Regresaron a la aldea de animales y les devolvieron las provisiones robadas.
Capitán Bigotes y el ratón valiente se despidieron de los animales y regresaron a su barco. Hoy hemos aprendido que ayudar a los demás es el mayor tesoro de todos, dijo el capitán Bigotes. Sí, y que juntos podemos superar cualquier desafío, agregó el ratón. Desde ese día, Capitán Bigotes y el ratón valiente fueron los mejores amigos y vivieron muchas más aventuras juntos. Y así, el gato pirata y el ratón valiente continuaron navegando por los mares y ayudando a quienes lo necesitaban. Hasta la próxima aventura.